cuando lo pueda volver a ver. Bueno, esa. Gracias. No, por favor. Bueno, espera que voy a sacar Bueno, no importa. Acá estamos. Nuestras caras. Estaba pensando que, por lo menos en el otro instituto, empezamos nuevamente el martes 17 de octubre a cursar nuevamente. Yo supongo que con ustedes debe ser igual, ¿sí? Entonces, si así lo fuera, estaba pensando en Agosto, profe. Yo ¿Octubre, escucho octubre. profe? octubre, dije Agosto. agosto. Sí, agosto. Agosto. Ah, No, agosto. Estaba pensando en... Service completo tiene que ir, me parece, la compu con la profe. ¿Cómo? Al service completo, la profe con la compu. Ah, bueno, estaba pensando que podríamos tener una evaluación o ese viernes, o ese mismo viernes, que es viernes 20 de agosto, o podríamos tenerlo el 27 de agosto. ¿Qué opinan? Profe, En no lo sé si tenemos personal, clases esa semana. ¿No tienen Esa clase? semana, profe, me No parece sé. que son los exámenes. Nosotros mesas tenemos, claro, por lo que dijo el de biología, teníamos la primera semana que es del 2 al 8 y la del 9 al 13. Y después creo que están las mesas, por lo que dijo el de biología. sí, así fue. Pero esas no son esas no son las semanas de mesa, justamente. Es que se hizo al revés esta vuelta. Dijeron que en vez de volver después del receso, que siempre es volver después de las mesas, hacemos 2 semanas de clase y después tienen las mesas. Ah, ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Entonces, déjenme que yo reviso los mails y me fijo en qué días tengo yo las mesas, eh, porque siempre tengo una mesa yo y después eh, con la profesora Caligi, que es vocal, y después yo soy vocal de ella. Así que déjenme que yo busque las fechas y ahí, bueno, les mando un mensajito, ¿está bien? Porque pensé que era más sencillo. Yo no sé por qué no sé esto, de hecho. No sé por qué no lo Que sé. no tenían nada confirmado. Supuestamente dijeron que estuviéramos atentos al tema de que si cambiaban algo, pero les habían venido los mails a los profes Ok. de esta cosa nueva. Ver fechas de examen. Bueno, listo. Ya lo anoté y después me fijo y les comento. ¿Dale? Genial. Bueno, qué bueno que me dijeron porque yo tendría que saberlo, pero no. Bueno, bien, entonces, vamos a ir directamente con uniones químicas, ¿sí? Bien, yo, si pudieron ver las clases, las hice enteramente en la pizarra, que fue lo mejorcito que encontré, por lo menos. Bien, entonces, los vídeos, los saco usted, igual ya se recontra vieron en la pantalla, pero bueno. Es como que este Zoom es como más moderno, tiene como otras cosas. Qué copado, bueno, con razón, no se nota que lo bajé nuevo. Bueno, bien, entonces, lo que tenemos que hacer hoy es hacer un poco de ejercitación acerca del tema de uniones químicas, ¿sí? Cuando nosotros ejercitamos uniones químicas, estamos ejercitando todo lo que vimos hasta el momento. Eso es lo importante, eso es lo interesante de hacer esto, ¿sí? Por eso es que yo suelo como terminar el ciclo, ¿sí? O cerrar un poco el ciclo con este tema, ¿de acuerdo? Y con el tema de TREPEP también, pero bueno, el tema de TREPEP es un poquito más, digamos, hay que entender muy bien la parte de uniones químicas porque TREPEP se basa en hacer estructura de Lewis, por ejemplo, es como el primer paso para hacer una TREPEP es hacer una estructura de Lewis, entonces eh, en algún punto, digamos, tenemos que tener muy bien esto y tenemos que tenerlo muy fresco también, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar.
Yo en el video les hago algunas estructuras, vamos a hacer estructuras diferentes como para que ustedes puedan ver el video después y hacer cosas distintas, y para que no sean exactamente las mismas moléculas, ¿sí? Pero vamos a hacer cositas más o menos parecidas. Bien, entonces, en el video yo les hago el cloruro de sodio, que es como el compuesto más, no sé, más, nuestro gran caballito de batalla para hacer uniones iónicas, pero en este caso vamos a hacer otra unión iónica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, a ver, podríamos hacer, me encantaría hacer el bromo, pero, bueno, sí, vamos a hacer el bromo, total. Bien. Esto que está acá, esto que estamos haciendo aquí, se llama bromuro de potasio, ¿sí? No importa, yo se los cuento, les cuento que existe. Esto lo vamos a ver, o sea, ustedes van a aprender a nombrar estas cosas, ¿sí? Por ahora es bromuro de potasio ya. Bueno, y lo que vamos a hacer es la unión química entre, entonces, el átomo de bromo y el átomo de potasio, ¿sí? Bien, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los pasos para hacer una unión? Es decir, yo, ¿qué es lo que tengo que saber cuál es? Digamos, el dato imprescindible para poder unir químicamente estos dos átomos. ¿Qué es lo que tengo que saber de ambos? Sí o sí. ¿Cuántos electrones se den? Claro, o sea, lo que yo tengo que saber son los electrones que se ponen en juego en la unión química. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo que saber es, bueno, a ver, el bromo, ¿cuántos electrones va a poner en juego? Cuando yo ya sepa cuántos pone en juego y en función de cuántos pone en juego el potasio, ahí voy a poder decir, bueno, se comparten, se ceden, se toman y vamos a ver la naturaleza de esa unión química, ¿sí? Pero por el momento, lo primero que debo saber sí o sí es cuántos electrones se llaman externos tiene cada uno, ¿sí? Entonces está acá, genial. ¿Cómo hago? O sea, la primera pregunta está respondida. Ahora la segunda es, ¿cómo hago para conocer la cantidad de electrones externos que va a tener cada uno, el bromo y el potasio? Hay que mirar la tabla o si no, hacer la configuración electrónica. Hermoso. ¿Sos Lucía? Sí. Porque me dijeron que eras muy aplicada. Bien, se nota. Bien. Yo, por ejemplo, yo no soy como Lucía en las clases cuando yo soy alumna, digamos. Yo espero que otro conteste. Yo sé que no doy muy buen ejemplo, pero como que nunca estoy tan arriba en las clases. Bien, entonces vamos a hacer la configuración electrónica. Recuerden que la configuración electrónica se hace con la famosa regla de las diagonales, ¿sí? A ver si la puedo hacer acá. A ver si la puedo hacer, sería genial. Yo creo que sí. Así no queda tan fea escrita a mano, porque escrita a mano, imagínense que 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, ay, ¿qué pasó? 4P6, 4D10, y hago uno más y ya. 5S2, 5P6, 5D10, 5F14. Bien. Entonces, y esto podría ser más largo, ¿no? Obviamente. Bien, entonces, recuerden lo siguiente. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir manejándonos en la regla de las diagonales, como nos indica la regla de las diagonales, justamente, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es ir escribiendo los orbitales en función de los electrones que tenga el bromo, ¿sí? ¿Cuántos electrones tiene el bromo? Que son los que vamos a escribir en la configuración electrónica. ¿Cuántos tiene el bromo? ¿O dónde lo buscan, por lo menos? ¿Dónde buscan? ¿Se acuerdan dónde buscan este dato de cuántos electrones tiene el bromo? El número Z. Exacto, muy bien. El número Z, ¿sí? El número atómico. Uy, tengo el WhatsApp abierto, esperen. Que fue que les mandé el... que les mandé... Ay, espérenme, ratito. Que lo quiero sacar. Esperen. Y alguien más. Ahí está. Bien.
El número Z, entonces, es el que me va a decir cuántos electrones tiene el bromo. Es decir, cuántos electrones voy a colocar en la configuración electrónica. ¿Cuántos son? 35. 35. Perfecto, 35. Entonces vamos a colocar 35 electrones, ¿sí? Comencemos. Empiezo siempre por acá. Recuerden, diagonal, ¿sí? 1s2. 2, 4. Sigo por aquí. 2s2. Sigo 2p6. ¿Sí? 3s2. Sigo 3p6. 6. Fíjense cuántos vamos. Hasta ahora vamos 18. ¿Sí? Sigo 4s2. 4s2. Sigo 3d10. ¿Ven? 3d10. Entonces tengo 10, 20, 30 por ahora, ¿sí? Y ahora sigo con el 4p. ¿Cuánto? 5, ¿no? Porque son 35 que tengo que poner. Entonces, son, fíjense, 35 electrones. ¿De acuerdo? Bien, esto de vuelta. A ver. Desde un punto de vista operacional, es una pavada hacer esto. Ya se los dije y ustedes lo van a hacer perfectamente porque es sencillo de hacer, ¿sí? No es que no puedan hacer algo complejo bien, ¿eh? Perdón, profe, alguien tiene el micrófono abierto y me hace interferencia. A ver, yo me fijo, pará. Bien. Me fijo y te digo. Era yo, perdón. Ah, no hay problema, no hay problema. Bien, entonces, esto es muy sencillo de hacer, ¿sí? Es muy, muy sencillo. De hecho, cuando practiquen 1, 2, ya lo van a hacer hasta casi de memoria esto, ¿sí? No, no hace falta ni siquiera que tengan esto, ¿sí? Lo que importa es el concepto que lleva detrás la configuración electrónica, ¿sí? Que es ir, digamos, distribuyendo, si se quiere, los electrones en los diferentes orbitales y en los diferentes niveles de energía. Eso es lo copado de hacer la configuración electrónica, no el ejercicio en sí mismo, ¿sí? Por eso es que vieron cuando la compañera dijo, por ejemplo, yo les pregunté, ¿cómo hago para saber cuántos electrones pone en juego cada uno de los átomos? La compañera dijo, y bueno, veo el grupo o hago la configuración electrónica. Bueno, eso es conceptual, ¿sí? O sea, ir a ver la configuración electrónica para saber cuántos electrones pone en juego es una respuesta conceptual. Yo digo, bueno, esta persona está entendiendo que la configuración electrónica me da la distribución de los electrones en los orbitales, que hay, digamos, una forma en la que yo me doy cuenta cuáles son los electrones externos, ¿sí? Es más el concepto que el ejercicio en sí, el ejercicio numérico en sí, ¿de acuerdo? Entonces, bien, no sé si ustedes se acuerdan que una vez que yo tengo la configuración electrónica del elemento en cuestión, ¿sí? Lo que tengo que hacer es buscar el gas noble anterior, ¿sí? ¿Cuál es el gas noble anterior? Bueno, esperen que lo pongo en negrito. Recuerden que yo tengo acá el bromo. Acá tengo, esta es una tabla, el bromo dije, el hidrógeno quise decir. Cualquiera. Bien, acá tengo esta es mi tabla periódica, ¿sí? Un horror, pero bueno, ahí está. Bien, lo que yo tengo que hacer en la tabla, ¿sí? Es ir a ver cuál es el gas noble anterior. ¿Cuál es el gas noble anterior? Bueno, recuerden que los gases nobles están aquí. Son este grupo que está acá, ¿sí? O sea, todo el grupo 8A de la tabla, ¿sí? Todo este grupo son los gases nobles, todos estos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, me paro donde está el bromo está por acá, más o menos, ¿sí? Me paro donde está el bromo, y quiero que ustedes me digan cuál es el gas noble anterior al bromo, no el posterior, porque el bromo tiene uno al lado, inmediatamente al lado. El argón. Claro, bien. Bien. Entonces, el gas noble anterior, ¿cuál es? Argón. Argón. ¿Cuántos electrones tiene el argón? 18. Perfecto, 18. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a marcar 18 electrones que son los del argón. Miren, así. Estos que están acá son los 18 electrones del argón, ¿sí? Esto es como si fuera la configuración electrónica del argón.
si yo les mando a hacer a ustedes, o hago yo, la configuración electrónica del argón, al fin y al cabo haría esto. ¿Sí? No haría nada más y nada menos que esto. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sobra es lo denominado configuración electrónica externa. Y en la configuración electrónica externa, yo voy a tener los electrones que se ponen en juego en la unión química. ¿Sí? Ahora, una pregunta conceptual, de nuevo, otra pregunta conceptual. ¿A ustedes les parece correcto que puede haber, acá, si yo cuento, tengo 2 más 10 más 5, tengo 17 electrones? ¿Es coherente que tenga 17 electrones externos? Y es bastante. Claro, Es no un tiene montón. sentido. A ver, No, que eran un montón. claro, o sea, ustedes recuerden que los elementos, para poder unirse, ¿sí? Tienen que, no sé si esto yo se los comenté, la verdad es que, digamos, más o menos voy siguiendo el mismo ritmo entre ustedes y los otros primeros años, los primeros años del profesorado. Entonces ya no me acuerdo si se los dije a ustedes, si se los dije a todos, si se los dije solo a ustedes, si se los dije solo a ellos, ya no me acuerdo. Pero básicamente se tiene que seguir lo que se denomina la regla del octeto. Uh, regla del octeto. Eso Sí, es profe lo dijo. Ah, perfecto, bien. La regla del octeto me dice que, bien, la regla del octeto me dice que todos los elementos tienen que lograr tener 8 electrones en su último nivel de energía. Y esto tiene que ver siempre, ¿sí? Con, perdón, nada. Esto tiene que ver siempre con una cuestión energética, ¿sí? O sea, la manera en la que los elementos adquieren su energía menor, su energía mínima, es teniendo 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, ¿puede ser que tenga 17 electrones en el último nivel de energía? No tiene sentido eso, ¿sí? De ningún modo tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo les voy a decir ahora, ustedes no tenían por qué saberlo, pero al menos, imagínense una situación, a ver, imaginémoslo, no sé, quisiera decir una situación de examen, pero imaginemos que eh, se nos viene esta situación a nosotros, estamos haciendo un ejercicio y se nos viene la situación. Esto así, como está, yo no lo puedo dejar. O sea, yo no puedo decir, bueno, sí, tiene 17 electrones. Eso está re mal, ¿sí? O sea, eso así conceptualmente ya está mal. Entonces, hay algo que nos estamos comiendo, que es lo que yo les voy a contar ahora, que no tenían por qué saberlo, pero que es un artilugio, digamos, que uno hace para que esto se vuelva coherente, porque si no, no tiene coherencia, ¿sí? Siempre que yo tenga orbitales D completos, orbitales D u orbitales F, tanto D como F, completos porque ven que el D llega hasta 10 y este D tiene 10, o sea que es un orbital D completo, ¿sí? Siempre que yo tengo esta situación, lo saco. Y como se imaginarán, los que tienen la tabla ahí, el bromo está en el grupo 7A, ¿sí? Entonces, la cantidad de electrones externos que tiene el bromo, obviamente, es 7. 7 electrones externos, ¿sí? O sea, algunos, si estaba mirando así atentamente, habrá dicho, este 10 es el que me sobra, ¿sí? Porque este 2 y este 5 inclusive pertenecen al mismo nivel de energía. ¿No ven que los 12 son 4? ¿Sí? O sea, los dos son el mismo nivel de energía, ¿ven? 4 y 4. Entonces, los electrones externos son los que están en el último nivel de energía, que en este caso obviamente es el 4. ¿Sí? El 3 es un nivel anterior de energía, el 4 es el último. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí, sí. Sí, profe. Hermoso. Profe, Sí. si usted no pide solo la configuración electrónica, no le sacamos ese 10. ¿O sí? Mira, si yo te pido que vos hagas la configuración electrónica del bromo, no tenés que hacer nada de lo que hicimos en rojo, de hecho. De lo que hiciste en rojo. ¿Cómo? Ok, ok. Claro, de lo que hiciste en rojo no hay que hacerlo directamente. Claro, o sea, si la consigna fuera hacer la configuración electrónica, es solamente lo que está en negro y ya. Chau. Sí, perfecto. O sea, Ok, es lo que ok. vos dijiste, o sea, no hay que hacer nada de esto. Exacto. Ahora, si yo te pido, por ejemplo, te digo el bromo, no sé, si me ocurren así consignas en base a lo que estamos viendo, ¿eh? Yo te digo, bueno,
decime cuántos electrones externos tiene el bromo, pero sin fijarte en la tabla, sino haciéndolo de otro modo, ¿no? Porque si vos vas a la tabla, me decís, bueno, uy, se me fue el cursor, ahí está. Si vos vas a la tabla, me decís, bueno, está en el grupo 7 el bromo, entonces tiene 7 electrones externos y ya está, ¿no? Eso está perfecto. De hecho, está muy bien esa respuesta, ¿eh? O sea, es una respuesta que yo la considero perfecta, ¿sí? Pero imagínate que yo te digo, bueno, mira, Lucía, o no sé, quién sea, digo, bueno, Lucía, decime cuántos electrones externos tiene el bromo, o sea, cuántos electrones pone en juego la unión química, pero no me lo digas mirando la tabla, o sea, haceme algo de manera tal que yo me dé cuenta cuántos electrones externos tiene. Entonces vos acá sí harías la configuración electrónica, marcas el gas noble anterior, ¿sí? Esto te queda como configuración electrónica externa, le sacás este orbital D completo, ¿sí? O el orbital F completo, y ahí te queda cuántos electrones tiene el último nivel. Igual esto, a ver, yo quiero que entiendan esto. Esto es algo que a uno se lo enseñan como una regla. Y está bien, ¿sí? Porque ustedes ahora, estoy segura que si tienen su carpeta, por ejemplo, no sé si están escribiendo o no, pero habrán puesto, siempre sacar los orbitales D o los orbitales F completos de la configuración electrónica externa. Estoy segura que habrán escrito eso, porque yo, si fuera alumna, hubiese escrito eso. Bien. Eso va por un lado, pero por otro lado, ustedes se dan cuenta solos que esto estaba mal si yo no lo sacaba, ¿sí? O sea, si yo no lo sacaba, primero que me iban a quedar electrones de dos niveles de energía diferentes, o sea, del nivel 3 y del nivel 4, o sea que ya ahí ya no me cerraba, ¿sí? Porque son los electrones externos, los que ponen juego son los que están en el último nivel, ¿sí? Por ahí ya no cerraba, y después ya no cerraba el número tampoco, ¿no? Que tenga 17 electrones externos, cuando ustedes saben que todos llevan adelante o intentan llegar a la regla del octeto, tampoco me cerraba. Entonces, hay algunas cosas que a uno les digo a uno porque a mí me lo enseñaron así. O sea, a mí me enseñaron, siempre que usted tenga el orbital, pero nunca me enseñaron a comprenderlo, digamos. ¿Entienden? Nunca me enseñaron como a entender que lógicamente había que sacarlo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Que si alguno de ustedes, imagínense que para un examen se olvidaron de ver un ejemplo así, como este, ¿sí? Se olvidaron de verlo, ¿no? La verdad que no se acordaron. Listo, perfecto, bien, vieron otros ejemplos. Y de repente ustedes se encuentran con esto, poder tener, digamos, el criterio de decir, bueno, yo esto lo voy a sacar porque no es el último nivel de energía, por ejemplo. ¿Sí? Eso es a lo que yo apunto. Yo siempre apunto a pensar y no a estudiar ridículamente, ¿sí? Estudiar de memoria o cosas ridículas, ¿sí? Bien. Entonces, ya tenemos al bromo, ¿sí? Ya tenemos los 7 electrones externos del bromo. Bien. Hagamos el potasio. Ahí va. El potasio. Vamos a hacerlo con... Esto después yo le saco una foto, ¿sí? A la pantalla entera y se la subo como foto. Que es lo que estuve haciendo anoche cuando me devolvieron la computadora. Estuve hasta las no sé qué hora, ya, no me acuerdo, las 4:30, una cosa así, subiendo todas las cosas que me habían quedado porque la computadora se me había roto. De hecho, les subí un video que les debía a ustedes también, que, bueno, si no lo pudieron ver, ahora está subido. Bien. Entonces, hagamos la configuración electrónica del potasio, ¿sí? Lo mismo. 19. ¿Cuántos? El Z, 19. Perfecto, el Z19. Bien, por ejemplo, una pregunta que yo les podría hacer, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué ustedes van al Z para saber cuántos electrones en total tiene el potasio, por ejemplo? ¿Por qué hacen eso? ¿Cuál es el razonamiento? Porque siempre el número de electrones es igual al de protones. No me acordaba de eso, la igualación de los electrones con los... Ay, ¿con qué era? Protones, ¿no? Con los protones, sí. Claro, exactamente. Bien. O Siempre sea, y cuando sea neutro, ¿no, profe? eso, exacto, Eso. exacto. Es decir, el Z, recuerden que era el número atómico, que era el número que a mí me identificaba al elemento, ¿sí? Entonces, si el Z es 19, quiere decir, ¿por qué le puse dos cositas? No sé. Porque quise poner el igual al lado. Si el Z es 19, quiere decir que el elemento tiene 19 protones. ¿Ven que estamos repasando todo? Todo se repasa con este tema, todo, ¿sí?
tiene 19 protones. En el caso de que el átomo sea neutro, como en este caso, porque nosotros acá no estamos hablando, o sea, nosotros tenemos un elemento que es neutro. Acá está neutro y acá está neutro. Acá no tiene cargas en este momento, ¿sí? Entonces, o sea, todo esto como ente es neutro, ¿sí? Todo esto como ente. Entonces, si yo tengo 19 protones, obviamente, como dijeron ustedes, también tengo 19 electrones. Eso está perfecto, ¿sí? Por eso es que yo miro el número atómico. Solamente era para repasar, ¿eh? Ya, yo me imaginaba que ya lo sabían. Bien, entonces, distribuyamos los 19 electrones en sus orbitales, ¿sí? Vamos a hacer 1s2, 2s2. Fíjense que es lo mismo, por eso les digo que cuando hacen uno, hacen dos, hacen tres, hacen cuatro, el quinto ya lo saben de memoria, ¿sí? Porque imagínense que todo es lo mismo. ¿Ven? Puedo mirar el de arriba. En vez de mirar la regla de las diagonales, como acá, como al principio, miro esto. El total es siempre lo mismo. Entonces acá estoy en 18, no, en 12, perdón. Acá estoy en 12. Acá estoy en 18. Y acá voy a hacer 10. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Bien. Si yo les pido, el bromo está acá en la tabla. Si yo les pido a ustedes que me digan cuál es el gas noble anterior, ¿cuál es? Neón. ¿Neón es el gas El noble neón. anterior? Ah, no, perdón, sigue siendo el mismo, argón. Perfecto, sigue siendo el argón. Excelente. ¿Sí? Entonces, pues lo que voy a hacer es voy a marcar al argón. Mirá. Y el argón es lo mismo que acá arriba, ¿no? Porque son 18 electrones, o sea que esto no se modifica. El argón sigue siendo el argón. ¿Bien? Bien. Acá tengo el argón, entonces lo que me sobra es la configuración electrónica externa. ¿Sí? Perfecto. Y acá yo tengo, ¿qué cosa? Un electrón externo. Un electrón, que es el que Perfecto. figura en la tabla también. Hermoso, claro. Y obviamente ustedes pueden ir al grupo y esto lo hacen cada vez más rápido, ¿no? Como, exacto, van al grupo y dicen, bueno, está en el grupo 1, A, y ya está. ¿Sí? Excelente. Bien, una vez que yo ya tengo todo esto, es decir, que yo ya sé cuántos electrones externos tiene el bromo, cuántos electrones externos tiene el potasio, vamos a hacer la unión química como tal. ¿Sí? Yo tengo el potasio y tengo el bromo. A ver, repasemos. El potasio es un metal. ¿Qué tienden a hacer siempre los metales con respecto a los electrones? Oxidarse. Perfecto. Oxidarse, que para ellos implica deshacerse de ese electrón. ¿Sí? Los metales, por definición, siempre van a tener pocos electrones externos. Todos. ¿Sí? Imagínense que los metales están acá. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, y los que están acá, que bueno, son más variables, digamos, pero siempre tienen 1, 2, 3, siempre son esa cantidad, ¿sí? Entonces, los metales siempre van a tender a liberar ese electrón externo y por lo tanto se van a quedar con 8 electrones que ya tienen del nivel anterior. Por ejemplo acá, miren esto, voy a hacer algo y después lo voy a borrar, ¿sí? Si yo libero este electrón del potasio, ¿sí? ¿Cuál es mi nivel anterior? El número 3, pues digamos, el electrón externo está en el nivel 4. Entonces, si yo me libero, lo cedo a este electrón externo, fíjense cuál es el nivel anterior, el número 3. ¿Cuántos electrones tengo en el número 3? ¿Ven que tengo 8 electrones en el nivel anterior? Por eso les digo que los metales siempre tienden a hacer eso, siempre tienden a liberar, a ceder su electrón externo, sus electrones externos, de manera tal que el nivel anterior ya me queda con 8 electrones. Y respetan la regla del octeto. Entonces, potasio aquí, tengo un electrón. Y el bromo, tengo 7 electrones. Tengo 7 electrones. Entonces, por supuesto que este potasio va a ceder su electrón externo al bromo, ¿sí? De manera tal que el bromo toma un electrón y el potasio cede su electrón. Esto, a ver, ustedes recuerden que el bromo no siempre toma electrones. A veces el bromo podría llegar a compartir electrones con otro no metal. ¿Sí? Eso podría ser.
Pero en este contexto, donde yo tengo un metal, ustedes recuerden que el metal sí o sí va a ceder. Entonces, si yo tengo un metal ya en el compuesto, sé que el no metal que está al lado no va a compartir, sino que va a tomar ese electrón que el metal cede. ¿Sí? Por una cuestión de lógica, por una cuestión de obviedad. Si al lado del bromo no hubiera un metal y hubiera otro no metal, yo ya ahí tengo idea, o ya sé, que eso se va a tratar de una unión donde se van a compartir los electrones, ¿sí? Pero en este caso no. Si hay un metal, el metal cede, ¿de acuerdo? Y si el metal cede, lo va a tener que tomar un no metal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto yo les voy a pasar, cuando terminemos esta clase, les voy a pasar los videos de otras clases que di con más ejercicios de esto. ¿Sí? Para que si ustedes quieren repasar, pueden repasar, como ustedes quieran. ¿Sí? Yo se los dejo. Si ustedes quieren verlos, no es obligación, pero está bueno. ¿Sí? Bien. ¿Sería una unión iónica, profe? Exacto, perfecto. Esto es una unión iónica. ¿Por qué es una unión iónica? Porque se forman los famosos iones. ¿Por qué se forman los iones? Y bueno, porque el potasio, cuando cede un electrón, va a quedar cargado positivamente. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Miren, estamos repasando todo el tiempo todo, para que vean que todo el tiempo repasábamos todo el tiempo. En un primer momento, el potasio tenía 19 protones y 19 electrones. ¿Qué pasa luego de que cede el electrón? Cuando cede su electrón, le va a quedar esta nueva situación. Miren, 19 protones y ¿cuántos electrones? ¡Ay! No me permite porque yo llegué como al límite. 18 electrones, ¿ven? Ahí está, justito me permitió escribir, ¿sí? Entonces, en la nueva situación, en esta nueva situación, fíjense cómo yo tengo una carga positiva de más. Por eso es que me queda positivo el potasio, porque tengo una carga positiva de más. ¿Está bien? ¿Se comprende esta parte? Por eso queda positivo. Porque a veces uno tiende a pensar que como se dio un electrón, o digámoslo así, entre comillas, perdió un electrón, uno dice, bueno, queda negativo porque perdió. No, queda positivo porque lo que perdió es una carga negativa justamente. ¿Sí? Y en cuanto al bromo, es exactamente la misma lógica. Ahora cuando se termine la reunión voy a correr la cortina porque me está dando el sol y no veo el cursor. Es la misma lógica, es decir, yo tengo en un primer momento 35 protones y tengo 35 electrones. ¿Sí? Entonces, luego de ganar, ¿qué va a tener? 35 protones, porque obviamente que eso, recuerden que no se modifica y bla, 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 bla. ¿Sí? Y tengo ¿cuántos? 36 electrones. Entonces, en esta nueva situación, fíjense cómo yo tengo una carga negativa de más. Por eso es que me queda negativo. Y además, digamos, hablando más, digamos, más sencillamente, gana una carga negativa. Si gana una carga negativa, queda negativo. Profe, Sí, entonces uno es un anión y otro es un catión. exacto, exactamente. Sí, o sea, este es un anión, a ver si lo puedo escribir abajo. Malas decisiones tomé con respecto a dónde puse la mesa hoy. Este es el anión, el bromo, ¿sí? O también denominado bromuro, ion bromuro, si quieren. No importa, esto lo vamos a ver en nomenclatura. Uy, habría algo, ¿no? Y el catión, ¿sí? Ahí quedó perfecto, perfecto, mira, justo para la fotito, ¿sí? Este es el catión, potasio, y este es el anión bromo, o anión bromuro, ¿sí? Y esto que hicimos acá abajo es lo que denominamos estructura de Lewis para un compuesto iónico, ¿sí? Esto es una unión iónica, lo vamos a poner acá en un costadín, así. Esto es una unión iónica. Ahora vamos a hacer una unión covalente, para que recuerden cómo es una unión covalente, y vamos a ver bien que es súper diferente. ¿Sí? ¿Esto quedó clarito? Así le saco una fotito. ¿Quieren que agregue algo? ¿Está claro? ¿Más o menos quedó? Sí, profe. Perfecto. Bien, ahí les saqué la fotito. Cuando se corte, vuelvan a meterse, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden que nosotros habíamos hablado de que los compuestos no son siempre totalmente covalentes o totalmente iónicos. Pero a los fines de hacer una estructura de Lewis, yo tengo que elegir si se trata de un compuesto covalente o un compuesto iónico, ¿sí? Entonces,
el criterio se los va a dar la cuestión de decir, esto es un metal y esto es un no metal. ¿Sí? De vuelta, digamos, como parte procedimental, ustedes tienen que saber si van a hacer una unión covalente o una unión iónica, porque es diferente la estructura de Lewis que van a hacer, que van a plantear. ¿Sí? Pero, Todo digamos, depende del elemento que tengamos. claro,